decir que se distiende, ¿verdad? Si aumenta el volumen en un vaso, este vaso tiende a distenderse, a aceptar ese mayor aumento de volumen. Si aumenta la presión para la distensión del vaso, debido al volumen que hay de sangre dentro del vaso, este vaso se va a distender, va a aumentar, digamos, va a estirar sus paredes. Todos los vasos tienen esta capacidad, se van a dilatar para aceptar mayor cantidad de sangre. Ya sabemos que el flujo sanguíneo puede aumentar no solamente por el aumento de la presión, sino también porque disminuye la resistencia, ¿verdad? El flujo, como hemos visto ayer o anterior clase, es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, la naturaleza distensible de los vasos, esta capacidad de dilatarse, cuando aumenta la presión, cuando aumenta el volumen, se hace que se acomoden al gasto pulsático del corazón. El corazón envía la sangre hacia la circulación a través de pulsos, ¿verdad? En cada sístole va hacia la aorta una cantidad de 70 ml de sangre que va a aumentar la cantidad de sangre que está en la aorta en ese momento, que está en la aorta, que contiene la aorta. Entonces, para aceptar esa cantidad de sangre que tiene está llegando del corazón, ¿qué tiene que pasar en la aorta? Se tiene que distender, ¿no es verdad? Entonces, durante la sístole, la aorta se distiende y acepta esta cantidad adicional de sangre que le está llegando debido al gasto pulsátil del corazón. Eso es durante la sístole. Pero durante la diástole, ¿qué ocurre? La sangre, esa que ha llegado a la aorta, tiene que circular, tiene que dirigirse hacia las arterias medianas, hacia las pequeñas, hacia las anteriores. Entonces, la aorta nuevamente vuelve a su diámetro original. Entonces, durante la sístole, 70 ml llegan a la aorta. Entonces, la aorta se distiende. Y durante la diástole, nuevamente la aorta vuelve a su diámetro original. Entonces, todo el tiempo está la aorta extendiéndose y volviendo a su diámetro original. Fíjense, esto va a permitir que el flujo sanguíneo sea homogéneo, que no sea un flujo sanguíneo también pulsátil. El flujo sanguíneo no va por pulsos hacia la circulación, sino va como digamos, una cantidad homogénea desde la aorta. ¿Y esto a qué se debe? A que durante la sístole la aorta se distiende y durante la diástole vuelve a su diámetro original. Esto va a permitir que el flujo del organismo sea un flujo continuo y homogéneo, ¿no? La misma cantidad más o menos esté llegando a todos los protectores. Ahora, hay vasos que son más distensivos que otros. Las venas son los vasos más distensivos. Pueden almacenar, de hecho, las venas hasta 1 litro de sangre, ¿no? Tienen visto su función de almacén, pueden almacenar 1 litro de sangre. Gracias a esta su naturaleza distensible, las venas actúan como reservorios. En cambio, las arterias son mucho menos distensivas. Las arterias no pueden distenderse, dilatarse para aceptar volúmenes grandes de sangre.
Ya conocemos las características anatómicas de las arterias o histológicas de las arterias, ¿no? ¿Verdad? Tienen una pared resistente, una pared elástica, una capa muscular. Entonces, las arterias no están diseñadas para recibir grandes volúmenes, sino están diseñadas para resistir grandes presiones. Entonces, esa es la función de las arterias. Sin embargo, se distienden porque tienen que adaptarse al gasto pulsante del corazón. Tienen que recibir una mayor cantidad de sangre durante la sístole y durante la diástole permitir que la sangre fluya de manera continua y homogénea hacia los tejidos. Bien, ¿cómo se mide la distensibilidad vascular? Lo que se conoce como las unidades de distensibilidad vascular. Esta distensibilidad vascular sería igual al aumento del volumen dividido entre el aumento de la presión por el volumen original. Decimos que un vaso se va a distender, ¿para qué? Para aceptar mayor cantidad de sangre, ¿no es verdad? Entonces, ahora, en cada momento en el que se produce la distensibilidad del vaso, va a aumentar una cantidad de volumen. Pero además también vamos a tener en cuenta la presión que ha aumentado durante el aumento del volumen, porque si aumenta el volumen, aumenta la presión, ¿o no? Porque presión y flujo, porque flujo o volumen es lo mismo. Flujo y presión, o volumen y presión son directamente proporcionales. Si aumenta el volumen, aumenta la presión. Entonces, hay un aumento también de la presión. Si aumenta el volumen, aumenta la presión. Pero esta presión la vamos a multiplicar por el volumen original, ¿sí? Entonces, si nos ponemos en una situación en la que 1 milímetro de mercurio de aumento de la presión provoca el aumento de 1 mililitro de un vaso que originalmente contenía 10 mililitros de sangre, la distensibilidad entonces de este vaso será de 0,1 milímetro de mercurio o el 10% por milímetro de mercurio. Por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión, entonces vamos a tener un aumento del 10% del volumen original que tenía el vaso. ¿Sí? Ahora, si observamos entre arterias y venas, las arterias son mucho menos distensibles que las venas. ¿Y cuál es la diferencia en cuanto a distensibilidad? Una arteria o una vena se puede distender 8 veces más que una arteria. Porque las venas no tienen una capa elástica tan resistente y gruesa como las arterias. Sí tienen una muscular que se puede distender, ¿no? que puede aceptar mayores volúmenes de sangre. Entonces, una vena no solamente la capacidad que tiene la vena para recibir sangre, no solamente que, como hemos visto el otro día, una vena es hasta 3 veces más, tiene un diámetro mayor que las arterias, digamos, de su volumen, ¿no? O de su misma. Si equiparamos las grandes venas con las grandes arterias o las arteriolas con las vénulas, vamos a ver que el diámetro de todas estas estructuras en las venas es 3 veces más que en las arterias. ¿Cuánto era el diámetro en la aorta? ¿Recuerdan? 2.5 centímetros cuadrados. ¿Y cuánto era en las dos venas? 8 centímetros cuadrados. Eran cerca de 3 veces más
es el diámetro de las venas. Y así, si vemos las vénulas con las arteriolas, si vemos las venas pequeñas con las arterias pequeñas, vamos a observar que estos diámetros transversales son mayores en las venas que en las arterias. Ya nos está mostrando que ahí las venas tienen una mayor capacidad para contener sangre, pero eso no es nada. Fíjense, las venas además son capaces de distenderse 8 veces más que las arterias. Entonces, permiten que les llegue una cantidad enorme de sangre y almacenar esa cantidad de sangre cuando se distiende en toda su medida, ¿no? Bien. A esto lo vamos a llamar, a esta capacidad que tienen las venas y los vasos que, digamos, recibir una cantidad mayor de sangre, lo vamos a llamar confianza vascular. Y la confianza vascular se diferencia de la distensibilidad, porque aquí ya no estamos hablando de un solo vaso, sino de un lecho vascular, ¿sí? Ya no estamos hablando solamente de la aorta o de la cara, sino podemos hablar de todo el sistema arterial y de todo el sistema venoso. Fíjense cómo la confianza en el caso de las... ¿Cómo es la fórmula al final de la confianza? Va a ser aumento de volumen dividido entre el aumento de presión. Y ya directamente para comparar la confianza entre las venas y las arterias, podemos tener confianza es igual a distensibilidad por volumen. Y fíjense, la confianza entonces, esta capacidad que tienen de adaptarse a volúmenes mayores de sangre en los vasos, es muy grande en las venas. Y no solamente es 3 veces más por el volumen, u 8 veces más por la distensibilidad, sino que si vemos esta fórmula, confianza es igual a distensibilidad por volumen, podríamos decir que las venas tienen una confianza con el sistema venoso frente al sistema arterial de 24 veces más que las arterias. ¿Sí? Las venas tienen una confianza de 24 veces más que las arterias. ¿Por qué? Porque ¿cuánto de distensibilidad tienen las venas con relación a las arterias? 8 veces. Y el volumen que normalmente reciben las venas frente a las arterias es de 3 veces más, ¿no? Entonces, si multiplicamos 8 por 3, tenemos 24. O sea, las venas tienen una confianza, una capacidad de recibir sangre en todo el lecho venoso 24 veces más que las arterias. De hecho, ¿cuánto de sangre hay o cuál será el porcentaje de sangre que está en las arterias? 13, creo que 13%. 13%. Y en las venas 60. se mide la diferencia, ¿no? Entre el árbol arterial y el árbol venoso. Se ve esta confianza, ¿no? Que es, toma en cuenta la capacidad de distenderse que tienen las venas, la distensibilidad que es 8 veces más que las arterias, y además el volumen que normalmente reciben de sangre las venas, que es 3 veces más que las arterias. Bien, entonces, son aspectos que hay que tomar en cuenta. Desde entonces, para que yo sirva entender esto, ver estas curvas de volumen y presión de la circulación venosa arterial. Esta es una curva
coordenadas cartesianas en las que podemos observar en el eje de las Y es la presión, ¿sí? La presión de la sangre, ¿en qué? En milímetros de mercurio. Y en el eje de las X, el volumen de la sangre. Vean, en todo el árbol arterial hay alrededor de 700 mililitros de sangre, ¿sí? 700 mililitros de sangre. En cambio, en el árbol venoso, entre 2.000 a 3.500 mililitros de sangre. Bien, ahora, si la presión a nivel de las arterias, la presión media en la aorta y las grandes arterias es de 100 milímetros de mercurio, ¿cuánto de sangre habrá entonces en el árbol arterial? 700 ml, ¿no? ¿Sí? 700 ml. Ahora, ¿qué sucede si la presión, si se aumenta el volumen o si se disminuye mejor el volumen? Si disminuimos el volumen a 400 ml, ¿sí? La presión, si esto es 400, la presión caería a 0. ¿Sí? Es decir, si del árbol arterial, si separamos, si solamente lo vemos al árbol arterial, que está con sus 700 ml, que es lo que normalmente hay, ¿sí? Si sacáramos 300 ml, la presión caería a 0 de la presión arterial, ¿sí? Porque no habría volumen que desarrollaría una fuerza sobre la arteria. Ahora, ¿qué sucede en el sistema venoso? Si en el sistema venoso, ¿cuánto de presión tienen normalmente las venas? 10 milímetros de mercurio, digamos, ¿no? Por debajo de 10 milímetros de mercurio a 0. Está ahí. Fíjense, ¿cuánto de sangre? 2.500 ml. ¿Sí? Están con 10 milímetros de mercurio. Si aumentamos 300 o 500 ml, fíjense a cuánto va a llegar la presión. Solamente va a aumentar unos cuantos milímetros de mercurio más. No va a explotar el sistema venoso. Y si disminuimos también a 1 litro, fíjense, 1 litro de sangre, 1000 ml, la presión, ¿cuánto caería? Otros centímetros o otros milímetros de mercurio, unos cuantos milímetros de mercurio. O sea, quiere decir que las variaciones en volumen en la sangre venosa no van a afectar tanto a la presión venosa, ¿sí? Apenas se va a ver afectada la presión venosa si aumenta o disminuye la cantidad de sangre. ¿Por qué? Por esa capacidad de distenderse que tienen las venas. En cambio, en las arterias, si aumentaría un poquito la presión, digamos, o el volumen, perdón, la presión se dispararía, aumentaría mucho, porque no tienen capacidad de distenderse. O si disminuye el volumen, también la presión va a caer hasta 0. Con 300 mililitros, la presión menos 300 mililitros, que llegue a 400 mililitros, el contenido de la sangre en las venas, la presión cae a 0. ¿No? Ahora, aquí también podemos observar en la misma gráfica las características de funcionamiento del sistema simpático
y parasimpático, pero en especial el simpático, que es el que tiene una directa acción sobre los vasos, ¿no? Son los vasos los que, el simpático que va a actuar produciendo vasoconstricción o vasodilatación. Cuando hay una estimulación simpática, ¿sí?, a nivel de las arterias, la presión puede aumentar enormemente. Inmediatamente la presión, con los 700 mililitros de sangre que tenemos en las venas, la presión puede aumentar por encima de 140, es una estimulación simpática. En el caso de las venas, aquí en las arterias, ¿no?, hasta más de 140. En el caso de las venas, una estimulación simpática también va a hacer que la presión aumente. De 10 puede aumentar a 20. No va a ser un aumento tan fuerte como en las arterias, pero también va a aumentar. O una inhibición simpática. También, ¿verdad?, si hay una inhibición simpática, ¿qué va a ocurrir? Que la presión va a caer, ¿no?, en las arterias, y también va a caer en las venas, con los mismos 700 ml que tenemos en circulación. Bien. Ahora, vean, vayamos a ver las pulsaciones de la presión arterial, entonces. ¿Cómo se dan las pulsaciones de la presión arterial? Y hemos visto que cuando el ventrículo eyecta sangre a la aorta, ¿sí?, la presión en la aorta aumenta de 80 a 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Durante la sístole, entonces, la presión va a aumentar desde 80 hasta 120 milímetros de mercurio. Y durante la diástole va a mantenerse en 80 milímetros de mercurio. La presión va a bajar, va a caer nuevamente y se va a mantener en 80 milímetros de mercurio. Bien, ahora, esta característica, esta es la curva de la aorta, ¿no es verdad?, la presión en la aorta. Esta característica hace que, si este es el corazón, y esta es la aorta, durante la sístole, ¿cuánto va a ser la presión? O durante la diástole, perdón, 80 milímetros de mercurio. Durante la sístole se eyecta una mayor cantidad de sangre, aumenta el volumen en la aorta. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con la aorta? Se va a acomodar a esa mayor cantidad de sangre, a ese aumento de volumen. Se va a distender, ¿no es verdad? Se va a distender. Vamos a tener entonces un pulso de presión, ¿sí? Ese pulso de presión lo podemos no sentir nosotros directamente en la aorta, porque no tocamos la aorta, pero lo podemos sentir en cualquiera de las otras arterias a las que tenemos acceso. Podemos tocarlo en la humeral, podemos tocarlo en la carótida, en la radial, porque este pulso de presión se va a, digamos, proyectar hacia todo el árbol arterial. Todas las arterias se van a ir acomodando al aumento del volumen. Entonces, si yo agarro la arteria radial en el canal radial, ¿qué voy a sentir? Ese pulso de presión, ¿verdad? Podemos sentir que la arteria se está llenando, está empujando. El volumen de sangre lo estamos sintiendo, el aumento del volumen y la disminución también. Entonces, cuando aumenta entonces durante la sístole, aumenta el volumen, aumenta la presión a 120 milímetros de mercurio, ¿no? Y durante la diástole, ¿qué va a pasar?
la arteria va a volver a su diámetro original, ¿sí? Y esto permite entonces que la sangre que está fluyendo desde la aorta hacia todo el árbol arterial fluya de manera homogénea y continua. Porque si solamente fluyera por los pulsos de presión y no la arteria no se acomodara al aumento del volumen, la sangre saldría también de forma pulsátil, ¿no? Así, por chorros. Y no ocurre eso. A los tejidos la sangre llega de manera homogénea, continua. Bien. Entonces, ahora, una característica que tiene el pulso, la presión del pulso, es que tenemos una diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. A esta diferencia la vamos a conocer como la presión diferencial. ¿Sí? Una presión diferencial. ¿Sí? Hay una diferencia entre estas dos presiones. Esto es importante. ¿Cuánto será la presión diferencial entonces? 40 milímetros de mercurio. Ahora, vean que cuando tomamos entonces la presión, no solamente nos importa conocer la presión sistólica y la presión diastólica, si están altas o bajas, sino también nos interesa la presión diferencial. ¿Cuál es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica? Muchas situaciones pueden alterar o afectar la presión diferencial. El volumen sistólico del corazón, la complianza del árbol arterial, las características de la eyección pueden estar alterando la presión del pulso. En algunos casos, la presión del pulso puede ser mayor de 40 milímetros de mercurio, puede ser hasta de 100 milímetros de mercurio, y en algunos casos hasta de 150 milímetros de mercurio. Fíjense la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Y otras veces también la presión del pulso se puede acercar, en vez de ser tan, digamos, estar en 40 milímetros de mercurio de diferencia, podría irse acercando hasta 20 milímetros de mercurio, ¿no? Veamos algunos ejemplos en los que tenemos perfiles anormales de la presión del pulso. Aquí están lo que les decía hace un momento, ¿no? ¿Qué factores pueden afectar a la presión del pulso? El volumen sistólico. Si aumenta la cantidad de sangre que sale en cada sístole, el volumen sistólico es la cantidad de sangre que inyecta el corazón en cada sístole. Si aumenta el volumen sistólico, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un aumento de la presión sistólica también, ¿no es verdad? La presión sistólica puede subir y la diastólica mantenerse. La complianza del árbol arterial también. ¿Verdad? Si hay mayor distensibilidad en los vasos, si hay una vasodilatación periférica, por ejemplo, puede bajar la presión del pulso, disminuir la presión del pulso. Las características de la eyección, si la eyección tiene dificultades, por ejemplo, en una estenosis aórtica, en una insuficiencia aórtica, la eyección va a estar alterada. La cantidad de sangre que va a llegar a la aorta va a estar alterada, ya no va a ser la misma. Y entonces la presión del pulso también va a estar alterada, ¿no? Fíjense cuáles son los perfiles anormales de presión del pulso. Durante la estenosis aórtica, el diámetro de apertura de la válvula está reducido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a salir menos sangre, ¿no es verdad? Un volumen sistólico menor, ¿sí? Si hay
persistencia del conducto arterioso permeable. Aquí vamos a observar que la presión sistólica va a subir hasta 160, 150 milímetros de mercurio y la presión diastólica va a bajar hasta 0 milímetros de mercurio, ¿no? O en insuficiencia aórtica va a ocurrir algo parecido. Dependiendo del grado de insuficiencia aórtica, de la válvula aórtica, la sangre puede refluir por completo. Toda la que se ha enviado a la aorta va a volver, porque no hay una suficiencia de la válvula para retener el flujo retrógrado. Vean cómo se pueden presentar las presiones del pulso también en otras situaciones. Si esta es la presión del pulso normal, 80 milímetros de mercurio la presión diastólica y 120 la sistólica, fíjense en la arteriosclerosis. ¿Qué va a ocurrir? Hay un aumento de la presión sistólica y no de la diastólica. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque cuando hay arteriosclerosis hay endurecimiento de las arterias. Y si se endurecen las arterias, la distensibilidad es menor, ¿no? Ya no se van a distender igual, la aorta y todo el árbol arterial no se va a distender y al corazón le va a costar más inyectar la misma cantidad de sangre. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Aumentar más la presión sistólica. Entonces, vean cómo hay una diferencia, un aumento de la presión diferencial, ¿no? Presión sistólica normal, pero presión diastólica normal, pero presión sistólica alta. En la estenosis aórtica, por el contrario, ¿cuánto de sangre va a inyectar el corazón a la aorta? Con una válvula estenosada, es decir, con una válvula estrecha, por donde va a salir menos cantidad de sangre. ¿Se acuerdan de la ley de la cuarta potencia? ¿Qué dice la ley de la cuarta potencia? Por cada vez digamos, vez que un vaso duplica su diámetro, aumenta 16 veces el volumen. Pero al contrario, va a ocurrir lo mismo. Si un vaso disminuye a la mitad su diámetro, ¿cuánto de volumen va a disminuir? 16 veces también. Entonces, si la aorta o la válvula aórtica, que tiene un diámetro normal, que permite el paso de la sangre de 70 ml o más en cada sístole, se estenosa, quiere decir que se vuelve más estrecha, se endurece, por ahí va a salir menos sangre hacia la aorta. Entonces la presión sistólica, vean, va a caer en la aorta y en todo el árbol arterial. Y entonces vamos a tener una presión diferencial menor, ¿no? Aquí abajo también podemos ver, fíjense, la persistencia del conducto arterioso, por ejemplo, cómo puede ocasionar que aumente la presión hasta 160, 150 milímetros de mercurio durante la presión sistólica y la diastólica caiga hasta menos de 40 milímetros de mercurio, porque también hay una incapacidad de detener la sangre en el árbol arterial. Y en la insuficiencia aórtica la cosa es más grave todavía. ¿Por qué? Porque en cada sístole el corazón tiene que hacer un esfuerzo enorme por enviar sangre hacia la aorta. Y miren, la presión puede subir hasta 160, 180 milímetros de mercurio. Esa sangre que el corazón ha enviado a la aorta, llega a la aorta se distiende hasta 160, ¿sí?, milímetros de mercurio, recibe esa sangre, ¿sí? ¿Y hacia dónde va a fluir durante la diástole esa sangre? Hacia el árbol arterial, muy poca sangre. ¿Qué va a ocurrir? Va a intentar volver, porque aquí va a caer a cero la presión, durante la diástole. La presión va a volver a cero en el ventrículo izquierdo. Entonces la sangre vuelve.
porque esta válvula es insuficiente, está abierta, no cierra. Entonces toda la sangre vuelve. Y entonces, ¿de dónde a dónde va a ir la presión, el pulso de presión? De 0 milímetros de mercurio durante la diástole hasta 160 durante la sístole. Bien, pueden alterarse entonces estos pulsos de presión. La presión del pulso es algo que hay que tomar en cuenta cuando tomamos la presión. Ahora, estos pulsos de presión se transmiten hacia las arterias periféricas, ¿no? Así, de la misma manera que se ha distendido la aorta, se van a distender las arterias grandes, las medianas, hasta las arteriolas. Y podemos recoger esta presión del pulso, ya sea con un catéter que mida la presión del pulso, o sencillamente tomando el pulso, ¿no? Recogiendo en las arterias a las que podemos acceder, porque no todas las arterias podemos acceder. Podemos acceder a la radial, a la humeral, a la temporal, a la pedia, a la poplítea, vean, a la carótida. Varias arterias podemos acceder, tocarlas, ¿sí? Y sentir la presión del pulso. Esa presión, ese pulso que estamos sintiendo, no es nada más que la distensión de la arteria durante la sístole, que está distendiéndose para aceptar una mayor cantidad de sangre que le está llegando en cada sístole. Y durante la diástole, nuevamente la arteria recupera su diámetro original, ¿no? Entonces, cuando tomamos el pulso, ya les decía, esta onda de presión, fíjense, se transmite hacia todas las arterias periféricas. Desde luego que en algunas arterias la vamos a sentir con mayor intensidad que en otras, ¿no? Ahora, ¿cuál es la velocidad de transmisión del pulso de presión? En la arteria aortal es de 3 a 5 metros por segundo. En las ramas arteriales grandes va a aumentar la velocidad desde 7 a 10 metros por segundo. Y en las pequeñas arterias la velocidad va a ser mayor todavía, ¿no? De 15 a 35 metros por segundo. Ahora, a ver, ¿qué ocurre? ¿Cuáles serán más? Si vemos estos distintos lechos vasculares, la aorta, las grandes arterias y las pequeñas arterias, ¿cuáles tendrán mayor complianza? Es decir, se distenderán más y aceptarán mayor volumen. ¿La aorta o las pequeñas arterias? Las pequeñas arterias son menos elásticas, pero sí son mucho más musculares, ¿no? Entonces, y vamos a ver, las arteriolas, por ejemplo, tienen una capacidad de contraerse o de distenderse enormemente. Entonces, donde mayor sea la complianza, mayor va a ser la velocidad de transmisión de la velocidad del pulso. Bien, aquí podemos observar, vean cómo se dan los pulsos de presión, ¿no? Aquí tenemos a la aorta, ¿no? ¿Vean? Este es el pulso, la curva de la presión de la aorta, ¿no? Típica, con su incisura aórtica, ¿no? Durante la sístole y la diástole, ¿no? Sube la presión hasta 120 y baja durante la diástole hasta 80, nuevamente la próxima sístole 120 y baja hasta 80, tiene la incisura o escotadura. Fíjense, ya en la femoral o en la humeral, en estas grandes arterias, también podemos encontrar la misma presión. Durante la sístole va a subir hasta aproximadamente 120, va a bajar durante la diástole hasta 80,
sístole 120, diástole 80, ¿no? E incluso podemos todavía observar la incisura aórtica, ¿no? En la gráfica, todavía se observa la incisura aórtica. Ahora, ya en las arterias más pequeñas, como la radial, vean, aquí ya podemos observar que la presión es menor, ¿no? ¿Sí? Ya no es tan alta la presión. Pero también aumenta la presión en la arteria durante la sístole y baja durante la diástole, aumenta la presión y así sucesivamente en cada ciclo cardíaco. Incluso en la arteria radial se puede observar todavía la incisura aórtica, el efecto del rebote que hace que se distienda nuevamente la aorta cuando la sangre choca contra la válvula aórtica durante el inicio de la diástole. En las arteriolas, fíjense, esta presión del pulso ya es mínima. Como hay, ¿no?, un aumento y una disminución de la presión, ¿sí?, pero ya mínima. Y en los capilares definitivamente ya desaparece, ¿sí? Ya no hay esta diferencia de la presión del pulso. En los capilares la sangre ya fluye continuamente, a no ser que haya el fenómeno de la vasomotilidad. ¿Qué quiere decir vasomotilidad? Que las arteriolas se contraigan o se dilaten. ¿Y cuándo se van a contraer o se van a dilatar las arteriolas? Cuando el tejido aumente o disminuya de actividad. Si aumenta la actividad del tejido, ¿qué va a ocurrir? Se van a dilatar, ¿sí? Y va a aumentar, digamos, el flujo hacia los capilares. Y si aumenta el flujo, va a aumentar la presión en el capilar. Pero ese aumento también va a ser continuo. ¿Cuándo va a disminuir la presión en el capilar? Si hay una vasoconstricción en las arteriolas, porque la actividad en el tejido ha disminuido. Y si disminuye la actividad en el tejido, se necesita menos flujo, la arteriola se contrae y baja también la presión, ¿verdad? Entonces, allí sí podemos encontrar ligeros cambios en la presión capilar. Pero, de todas maneras, la presión capilar media, ¿recuerdan cuánto es? 17 milímetros de mercurio. Ya es una presión bastante baja, ¿no? ¿Verdad? Y por ahí fluctúan las presiones en el capilar. Bien. Ahora, ¿cómo se mide la presión sistólica y la presión diastólica? Tenemos un método. El método de auscultación es el método clásico, es un método clínico para medir la presión arterial. Desde luego también hay un método experimental que consiste en introducir un catéter en la arteria aorta y que el catéter perciba los aumentos de presión durante todo el ciclo cardíaco, ¿no? Este método en realidad no es útil en la clínica, porque no podemos, cada vez que queremos medir la presión a un paciente, introducir un catéter, además que es riesgoso. De hecho, los experimentos para determinar las presiones sistólicas y diastólicas se han hecho en animales, en perros, y luego se han extrapolado a animales o al humano. Entonces, estos métodos cruentos no son útiles en la clínica. Felizmente, un investigador médico, Riva Rossi, ideó
un método para medir la presión, ¿sí? Y este método consiste en utilizar un tensiómetro o un esfigmomanómetro, también se llama. Este tensiómetro o esfigmomanómetro puede medir la presión tanto sistólica como diastólica. ¿De qué consta el esfigmomanómetro? Vean, un manguito inflable, este manguito inflable tiene un bladder, una goma inflable sujetada por una tela o por cualquier otro material que no sea flexible. El único flexible que hay dentro tiene que ser la goma que se va a inflar, por eso es un bladder inflable. Esta goma inflable está conectada a un manómetro, este manómetro graduado en milímetros de mercurio para medir la presión, por eso se llama manómetro de presión. Por una parte hay una manguera que conecta al manómetro, otra manguera conecta a una perilla que tiene una válvula para insuflar, es decir, para inflar este bladder, esta goma que tenemos aquí, esta bolsa inflable de goma. El manguito del tensiómetro entonces está dispuesto de tal suerte que podemos aplicarlo envolviendo sobre el brazo y por encima de la flexura del codo, ¿sí? Y una vez que tenemos este manguito envuelto y sujeto, rodeando el brazo a la altura de la arteria humeral, insuflamos, es decir, lo inflamos. Previamente a inflar, esta perilla tiene una válvula, una llave que permite entrar el aire pero no salir, ¿sí? Cuando estamos inflando tenemos que cerrar para que no salga el aire, solamente infle al manguito. Este manguito, cuando lo inflamos, va a aumentar de presión. ¿Vean? ¿Qué es lo que sucede? Esta es una bolsa de goma que cuando empieza a entrar el aire empieza a inflarse, ¿no es verdad? Y ocurre que esta bolsa está, a ver, si este es el hueso del húmero, ¿sí? Y aquí está envuelto el manguito, ¿sí? Entonces cuando se infla esta bolsa, como está contenida dentro de una tela o de algún otro material que no es distensible, entonces llega un punto en el que la presión del aire empieza a subir. Lo que estamos percibiendo en el manómetro, aquí, la aguja del manómetro, es la presión del aire que está dentro de la bolsa de goma, ¿sí? De la bolsa inflada. Estamos inflados. Ahora, esta bolsa va a estar sujeta de un plano óseo, ¿sí? Que es el hueso. Y por aquí está ¿quién? La arteria humeral. Cuando yo insuflo, y digamos hasta 140 milímetros de mercurio, me está diciendo el manguito, quiere decir que la presión del aire que está dentro del manguito es mayor a la presión sistólica de la arteria, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando paso los 120? Esta arteria va a quedar colapsada,
apretada contra el plano óseo y aquí ya no va a llegar sangre al antebrazo, va a dejar de llegar sangre al antebrazo. Entonces, si en ese momento que ya no está pasando sangre al antebrazo y además ya estoy por encima de los valores normales de la presión, yo empiezo a alargar el aire con todo cuidado, ¿vean? Empiezo a soltar el aire, esta es una válvula, el aire va a empezar a salir y la presión va a empezar a disminuir. Yo voy a observar que de 140 va a bajar a 135, a 125, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando llegue a 120? Se va a igualar con la presión de la arteria. Y entonces, si va a llegar a 118, la arteria va a permitir o se va a el flujo se va a restablecer nuevamente, va a pasar nuevamente ya la sangre hacia el antebrazo, ¿no? Bien, en ese punto, cuando la sangre nuevamente restablece su flujo, quiere decir, si yo veo que el manguito aquí me está mostrando que estoy en 120 milímetros de mercurio y la sangre pasa, tengo la presión de 120. Pero si el manguito todavía no me ha mostrado que la sangre está fluyendo, ¿sí? Y sigue bajando y llega a 110 y recién esta aguja se mueve y empieza, porque fluctúa la aguja, se nota con la aguja cuando fluctúa, entonces voy a suponer que la presión sistólica es 110, ¿sí? Entonces, vean, el primer método fue un método basado simplemente en observar al manómetro tomando el pulso. ¿Sí? Es interesante este método. El método originario era utilizando el tensiómetro, insuflando y largando el aire y tomar el pulso. Porque en el momento en el que la presión sistólica es superada y se colapsa la arteria humeral, deja de haber pulso, porque ya no hay sangre que pasa. Entonces, cuando yo estoy tomando la presión, tengo que estar tomando el pulso al mismo tiempo. ¿Sí? El momento en el que se restablece el pulso, veo la aguja del manómetro. Y además, la aguja del manómetro tiene un movimiento en ese punto. Pero lo más importante es el pulso que estamos sintiendo. ¿Sí? Siento el pulso y siento que se ha restablecido el pulso, ese es el momento de la presión sistólica. ¿Sí? Presión sistólica. Pero ¿cuándo será la diastólica? Si el pulso está restablecido. No puedo determinar la diastólica. Solamente puedo determinar por este método la presión sistólica. Entonces, ahí apareció otro médico, Korotkov, un médico ruso. Rivarossi inventó primero el tensiómetro y gracias a Rivarossi podíamos tomar, pero solo la presión sistólica, cuando se restablecía el paso de la sangre a través del pulso. Con Korotkov se combinó el método del esfigmomanómetro con el fonendoscopio o estetoscopio. Entonces, ¿qué es lo que encontró Korotkov? Que si
colocamos el estigmomanómetro, el fonendoscopio, la campana del fonendoscopio, por debajo del borde inferior del manguito, en el trayecto de la arteria humeral, ¿vean? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener que... A ver, disculpen. Vean, al colocar la campana del fonendoscopio, vamos a oír y vamos a oír unos ruidos, unos sonidos, que se llaman los ruidos de Korotkoff, por este médico que diseñó este método de auscultación, por eso se llama método de auscultación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo insuflo el tensiómetro hasta más de 120 milímetros de mercurio, hasta 140, por decir, ¿no? Y largo la válvula, dejo que salga el aire y escucho y veo el manómetro. Entonces, conforme va bajando la aguja, fíjense, si he llegado hasta 140 está colapsada la arteria, no voy a escuchar nada. Pero cuando llego a 120, ¿sí?, se restablece el flujo, pasa la sangre nuevamente por la arteria y aquí voy a oír ese flujo de sangre que está llegando ya a este punto. ¿Y qué voy a oír? Un primer ruido, un primer sonido, que además coincide con un movimiento de la agujita del manómetro, ¿sí? Un pequeño movimiento en la aguja del manómetro. Pero el sonido me va a determinar dónde está la aguja. Entonces ahí la presión sistólica. Sigo oyendo y voy a oír unos 2 o 3 ruidos más, ¿sí? Y un último bien audible. Ese último es la presión diastólica, ¿sí? Entonces ese es el método de auscultación. Ahora esto se ha facilitado enormemente, ¿no? Ya mirar la aguja, etcétera, está casi superado, porque ahora casi la mayor parte de los tensiómetros son digitales. Entonces insuflamos y ya nos dan valores, ¿no? Incluso hasta con voz hay algunos, ¿no? La presión es 140, 50, ¿no? Pero igual tienen que aprender, porque en cualquier lugar se van a encontrar con un tensiómetro que no sea digital y con manómetro, y van a tener que medir, ¿no? Entonces son los sonidos de Korotkoff. Ahora, ¿cuáles son las presiones normales medidas por el método de auscultación? Cuanto más temprana es la edad, la presión tanto sistólica como diastólica es menor, y cuanto mayor es la edad, la presión tanto sistólica como diastólica son mayores. Diríamos que, vean, a partir de los 20 años, 18 años, la presión media es de unos 100 milímetros de mercurio hasta promediar los 60 años aproximadamente. Y la presión sistólica, la de 120, y la presión diastólica alrededor de 80. Pero a partir de los 60 hay un incremento de la presión, no porque sea hipertensión, sino porque hay envejecimiento de las arterias, hay cierto endurecimiento de las arterias, y entonces las personas mayores ya empiezan a tener un poquito más de presión. No significa que sean hipertensos. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, la presión a un joven de 20 años y tengo 140, 90, ahí me preocupo, ¿no? Porque ya la presión está alta. Pero si tomo a una persona de 70 años y es 140, 90, me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque es parte del envejecimiento y del envejecimiento normal de las arterias. En esta persona de 70, si tomo la presión de 180, 100, ahí sí me preocuparé. Pero si es 140, 90, no voy a preocuparme. ¿Por qué? Porque
lo tomo como una presión normal. ¿Vean? Esta curva nos está mostrando eso, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es la presión arterial media? Ya hemos visto la presión diferencial, que es importante establecer. Y ahora veremos la presión arterial media. No es nada más que la media o el promedio de todas las presiones, el promedio aritmético de todas las presiones. ¿Cómo se ha calculado la presión arterial media? Con la fórmula de la media aritmética, ¿no? Ustedes saben que cualquier promedio se obtiene sumando todas las observaciones y dividiendo entre el número total de observaciones. Voy a sacar el promedio de edad, por ejemplo, de ustedes, como todas las edades, y lo dividido entre cuántos son todos ustedes, y voy a sacar el promedio de la edad. Para la promedio o media de la presión se sigue la misma fórmula. Lo único que es lo que se suma, la presión durante todo el ciclo cardíaco, obtenida milisegundo a milisegundo, ¿sí? Durante todo el ciclo cardíaco. ¿Cuántos milisegundos hay en todo el ciclo cardíaco? Se suman todas esas presiones y se divide entre el número total de milisegundos, ¿no? Entonces voy a sacar la presión media. Esa presión media, entonces, se ha obtenido con aparatos de precisión, además con un catéter en la aorta, ¿sí? Para conocer exactamente la presión media. Y la presión media está alrededor de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora, hay un método para calcular la presión media, que es método clínico. Nosotros podemos sacar la presión media de cada uno de nuestros pacientes. Fíjense, además que esta presión media es una referencia, igual que es una referencia 120-80 milímetros de mercurio, 120 la sistólica y 80 la diastólica. Pero si tomaríamos ahorita aquí en el curso la presión, no sé, 2 o 3 tendrán 120-80, ¿no? Va a haber una fluctuación que es normal, que hay una fluctuación, no hay una presión absoluta. Lo mismo ocurre con la presión media, pero cuando hay una presión arterial alta o muy baja, también la presión media puede subir. ¿Sí? Si la presión media, por ejemplo, está por encima de 110 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hipertensión. Si la presión media está por debajo de 60 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hipotensión, ¿no? Y es fácil calcular la presión media. No es, si yo sumo 120 más 80, dividido entre 2, digamos, sería 100, ¿no? Pero no es esta la forma, parece muy sencillo, pero no es. ¿Qué ocurre? Si ustedes recuerdan que el ciclo cardíaco está dividido en dos periodos, uno que es la sístole y otro que es la diástole. La sístole ocupa 1/3 del ciclo cardíaco y la diástole 2/3. Si quieren, también podemos decir que el 40% del ciclo cardíaco está ocupado por la sístole y el 60% por la diástole. Entonces, ¿qué es lo que se hace para tomar la presión arterial? O para calcular la presión media. Voy a tomar que el 60% de la presión diastólica más el 40% de la presión sistólica, ¿no? O si quieren, 1/3 de la presión sistólica más 1/3 de la, más 2/3 de la presión diastólica, ¿no? Entonces, 1/3 de la presión sistólica más 2/3 de la presión diastólica. Es la forma correcta de calcular la presión. Entonces nosotros vamos a hacer en práctica, además, cuando lleguemos a la práctica de presión, ¿no? Bien.
Ahora hablaremos de las venas y sus funciones. Las venas, en primer lugar, son la vía de paso para la sangre, que está retornando hacia el corazón desde los tejidos. Estas venas ya hemos visto que son muy distensibles, además tienen una confianza vascular enorme, 24 veces más que las arterias, ¿no? Entonces son capaces de distenderse y de contraerse con mucha facilidad. Cuando se distienden, reciben cantidades grandes de sangre. Y cuando se contraen, son capaces de impulsar también grandes cantidades de sangre hacia el corazón. Entonces, las venas no solamente son vías de paso, sino que almacenan sangre. ¿Para cuándo almacenan sangre las venas? Por ejemplo, si tuviéramos una hemorragia ahora, podemos perder hasta 1 litro de sangre y las venas nos van a proteger, ¿sí? Vamos a seguir teniendo la suficiente cantidad de sangre que llegue a los tejidos a pesar de haber perdido 1 litro de sangre, ¿no? Pero esa es una situación, digamos, extrema. Cuando las venas realmente van a mostrar esta capacidad de reserva. En este momento, nuestro gasto cardíaco es de 5 litros por minuto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en reposo, sentados, tranquilos. Pero si empezamos a hacer una actividad física, ¿qué va a ocurrir? Necesitamos más sangre en las arterias, en los tejidos, ¿no? Para que las arterias lleven más sangre hacia los tejidos. El corazón tiene que bombear más sangre. Puede llegar a bombear hasta 13 litros por minuto. ¿De dónde van a salir esos 8 litros adicionales? ¿No? Vamos a tener muchos mecanismos que van a permitir que se incremente el flujo sanguíneo, pero uno de los mecanismos más importantes es el aumento del retorno venoso. ¿Qué quiere decir? Que cuando entramos en actividad física hay una estimulación del simpático, el simpático estimula las venas, acabamos de verlo, es verdad que cuando el simpático estimula, ¿qué va a hacer? Las va a contraer, y si contrae a las venas el simpático va a impulsar la sangre ¿hacia dónde? Hacia el corazón. Entonces el retorno venoso ya no va a ser de 70 ml solamente, va a depender de cuánto de sangre necesite nuestro organismo, entonces aumentará a 90 o a 100 ml la cantidad de sangre que está retornando al corazón. Esa sangre sale precisamente de las venas donde están almacenadas. Todas estas venas que mientras no estamos en actividad, ahí tienen a la sangre, digamos, circulando muy lentamente, tranquilamente. Cuando estamos en actividad hay una estimulación simpática, una vasoconstricción en las venas y toda la sangre empieza a retornar, ¿no? Impulsan la sangre hacia el corazón. Otra cosa interesante es que las venas periféricas, las que están en especial en las piernas, tienen que cumplir una función de bombas para ayudar a que la sangre suba desde nuestros pies hasta el corazón. O sea, no es fácil. ¿Por qué? Porque la presión gravitacional es una fuerza que está atrayendo a la sangre hacia dónde, hacia el piso, ¿no? Imagínense, es como si yo quisiera que este líquido suba desde aquí 1 metro o 2 metros. Entonces tiene que haber un mecanismo que permita que esta sangre fluya hacia arriba. Ese mecanismo es este mecanismo de la bomba venosa, que es una combinación de válvulas que están a lo largo de las venas, las válvulas que permiten el paso
hacia arriba de la sangre, pero que impiden el paso, el retorno, y una combinación de contracción de los músculos de las piernas. Entonces, que cuando contraemos los músculos, caminamos, hacemos actividad, ¿no? Estos músculos se contraen y comprimen las venas. Y cada vez que se contrae un músculo, comprime las venas que están adyacentes. La sangre sube, las válvulas se abren, pero no dejan pasar hacia abajo normalmente la sangre. Y entonces, fíjense, la sangre va subiendo gracias a este mecanismo de bomba venosa. Entonces, las venas no son unas vías de paso simplemente, sino que cumplen unas funciones importantísimas. Y desde luego, ayudan al gasto cardíaco, ¿no? Vamos a ver que en una clase posterior que tenemos dos variables importantísimas. Uno es el retorno venoso y otro es el gasto cardíaco. El retorno venoso es la cantidad de sangre que fluye desde la periferia hasta el corazón en un minuto. Y el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale desde el ventrículo hacia la aorta en un minuto. Entonces, gasto cardíaco y retorno venoso siempre tienen que ser lo mismo, la misma cantidad. Si vuelve 5 litros hacia el corazón con el retorno venoso por un minuto, los 5 litros se tienen que bombear hacia la periferia. Si vuelven 6 litros, los 6 litros se tienen que bombear. Entonces, ayudan a mantener un gasto cardíaco de acuerdo a las necesidades del organismo, ¿no? Entonces, ahora vean, las venas tienen diferentes presiones, ¿no? Ya hemos visto que toda la sangre que sale del corazón va a fluir hacia la aurícula derecha, ¿no? Tiene que llegar a la aurícula derecha. Ahora, la aurícula derecha tiene una presión de 0 milímetros de mercurio, la presión teórica, aunque va a variar un poquito, ¿no? Ya sabemos que durante el llenado de la aurícula va a aumentar la presión, de hecho, y la presión en la aurícula derecha va a ser superior a la del ventrículo. ¿Para qué? En la diástole, para que se abra la válvula auriculoventricular, precisamente, y baje la sangre de la aurícula, pase la sangre de la aurícula al ventrículo. Va a haber pequeñas variaciones, pero la aurícula derecha tiene una presión bajísima, cercana a 0. De hecho, en todos los textos, desde el punto de vista teórico, la presión en la aurícula derecha es de 0 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, recuerden esto. La presión en la aurícula es 0 milímetros de mercurio. De esa manera, la sangre puede fluir desde una presión alta de 100 milímetros de mercurio de la aorta hasta la aurícula derecha, que tiene 0 milímetros de mercurio. Esta presión en la aurícula derecha es similar a la presión en las dos venas, las venas cabras, que también estas venas tienen que tener una presión baja, ¿no? Ahora, ¿quién regula la presión en la aurícula derecha? Una es la capacidad del corazón de bombear la sangre hacia el exterior de la aurícula y ventrículos derechos, hacia los pulmones. Si el corazón tiene un problema y no puede bombear la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo y del ventrículo hacia el pulmón, va a empezarse a aumentar la cantidad de sangre en la aurícula. Y si aumenta el volumen, ¿qué va a aumentar? La presión. Y puede ir aumentando la presión en la aurícula derecha. Entonces, fíjense, si no hay un buen funcionamiento del corazón, la presión en la aurícula derecha puede variar, ¿no? Para que la presión siempre se mantenga 0 y la sangre fluya libremente hacia el corazón, la presión tiene que ser 0 y el corazón tiene que estar funcionando normalmente, tanto la aurícula como el ventrículo derecho. Luego, la tendencia de la sangre a fluir desde las venas periféricas hacia la aurícula derecha. Es el otro mecanismo, ¿no? Vean, de regulación. Si hay
interferencias, si hay zonas en las que la sangre encuentre obstáculos para retornar hacia el corazón, va a haber problemas, ¿no? Y va a ir disminuyendo el retorno venoso, puede disminuir la presión incluso de la aurícula derecha. ¿Cuándo ocurren estas circunstancias? Por ejemplo, si hay una masa que comprima, por ejemplo, las dos venas cavas contra la pared posterior del tórax, un tumor en las embarazadas, cuando empieza a crecer el feto, ¿ven? Puede haber una compresión de las venas. ¿Y qué va a ocurrir? Fíjense cómo la sangre se va a ver interferida en su retorno. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, en los miembros inferiores? La sangre no va a poder volver hacia el corazón libremente y va a empezar a subir la presión venosa en las piernas, en los muslos, y las venas se van a empezar a dilatar, van a formar varices, ¿verdad? Un tumor también puede hacer esto, ¿no? O cualquier compresión de las venas va a impedir el retorno adecuadamente. Entonces puede haber algunos factores que interfieran con esta tendencia de la sangre a fluir libremente desde las venas hacia la aurícula derecha, o un aumento de la presión también en la aurícula derecha. Ahora, las venas grandes oponen una resistencia mínima o casi nula al retorno venoso, ¿sí? O sea, por las venas grandes la sangre vuelve con facilidad hacia la aurícula derecha. Pero hay algunas venas que van a ingresar al tórax, van a ingresar al abdomen, y aquí pueden haber, las propias de los brazos, pueden tener ciertas curvas, ¿no? Ciertas flexuras que hagan que se produzcan resistencias al retorno, ¿no? Si aquí en esta vena hay algo que evita que, fíjense, vuelva la sangre libremente hacia el tórax, entonces aquí vamos a tener una resistencia, ¿no? Entonces hay partes donde hay estas flexuras que normalmente va a haber una resistencia al retorno, y si esta flexura, además de la flexura, hay alguna otra circunstancia que evite que la sangre vuelva libremente, entonces la resistencia va a ser mayor. Por ejemplo, una persona que tenga, no sé, el tórax voluminoso, un acúmulo de grasa, ¿vean? De hecho, las personas que tienen un acúmulo de grasa tienden a tener los brazos más abiertos, ¿no es verdad? No solamente por la presencia de la masa, o de la grasa, sino también, ¿para qué? Para facilitar el retorno, porque si tuvieran todo el tiempo los brazos así, aquí había una compresión y va a disminuir el retorno, pueden tener adormecimientos en las manos, en los brazos, etc. Entonces, hay siempre estas pequeñas flexuras que pueden haber aumentos de la presión entre 4 a 6 milímetros de mercurio en algunas venas y en la aurícula derecha, estos puntos de compresión. Bien, ahora, ¿qué pasa si hay un aumento elevado de la presión en la aurícula derecha? Fíjense, si aumentara la presión en la aurícula derecha, de aquí, donde está, aquí tenemos que tener 0 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque la sangre tiene que volver hacia la aurícula derecha. Las venas en general van a tener 10 milímetros de mercurio. Aquí hay una gradiente de presión que está ayudando a que la sangre fluya hacia la aurícula derecha. Si la aurícula derecha tiene 7 milímetros de mercurio, es decir, aumenta porque no está fluyendo adecuadamente la sangre hacia
el ventrículo derecho, o el ventrículo derecho está teniendo dificultades en bombear la sangre, o aquí hay una insuficiencia de la válvula tricuspidea, entonces va a volver sangre y aquí va a haber un acúmulo de sangre que va a hacer que suba la presión. Si sube la presión, ¿qué va a ocurrir? La sangre va a tener una resistencia para retornar, no va a volver con facilidad hacia la aurícula derecha. ¿Sí? Y pueden haber situaciones en las que esto suba mucho más todavía. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si hay este aumento de presión en la aurícula derecha? Inmediatamente las venas van a aumentar de presión, las vénulas van a aumentar de presión, los capilares van a aumentar de presión, ya no van a tener 17, 20 milímetros de mercurio porque les está costando mandar la sangre hacia las venas. Y si aumenta la presión en los capilares, estos capilares que tienen poros, ¿sí? Esta fuerza hidrostática que se va a generar aquí va a hacer que el agua, el líquido, salga hacia los tejidos. ¿Y qué va a ocurrir? Un edema, ¿no? Va a empezar a producirse un edema, ¿sí? Entonces, eso es lo que puede producirse. Y a nivel de las piernas, el problema no solamente es el edema, sino también las varices. Y las varices son peligrosas porque además se revientan, crean coágulos que se pueden desprender y formar trombos, ¿no? Y cuadros de trombosis. Ahora, para terminar casi, veamos este efecto de la presión gravitacional o hidrostática sobre la presión venosa. Fíjense que hay una presión gravitacional. ¿Cuál es ese efecto de esa presión gravitacional? Si nosotros observamos, la presión en la aurícula derecha, si estamos en pie, es de 0 milímetros de mercurio. Además, en cualquier cuerpo de agua, que esté compuesto de agua, ¿sí? Nosotros, la mayor parte de nuestra composición agua, en el punto más alto del cuerpo de agua, ¿sí? La presión ahí va a ser de 0 milímetros de mercurio, ¿sí? Va a ser la misma que la presión atmosférica, que es de 0 milímetros de mercurio, ¿sí? En el caso del humano, esta presión de 0 milímetros de mercurio está ubicada en la aurícula derecha, acabamos de decir, ¿no es verdad? Bien, entonces, ahora, fíjense, si yo estoy de pie y la sangre tiene un peso, ese peso va a tener un efecto importante en relación de la gravedad. A partir del peso específico de la sangre, la gravedad va a ejercer una atracción hacia el piso, ¿no es verdad? Entonces, fíjense cómo va aumentando la presión gravitacional desde estos 0 milímetros de mercurio hasta las plantas de los pies. Por cada 3 centímetros de distancia, si venimos de aquí 13 milímetros, 13, ¿sí? Por cada milímetro aumenta 1 milímetro de mercurio la presión, por cada 13 milímetros. ¿Sí? A los 13, 1 milímetro, a los 26, 2 milímetros, y así sucesivamente. Si llegamos a la planta de los pies, entonces vamos a tener que la presión gravitacional es de 90 milímetros de mercurio. Eso haría que la sangre realmente no pueda volver desde las tierras, ¿no? Eso, ¿cómo se lucha contra esta presión gravitacional? Con las características de las venas. Fíjense cómo las venas están organizadas de tal manera que tienen, por una parte, válvulas que van por diferentes segmentos, ¿no? Segmentos en una escalera, por el que va subiendo la sangre, fíjense, y hay unas válvulas, estas son las válvulas. Pasa la sangre y la válvula se cierra. La válvula se abre para permitir el paso de la sangre hacia arriba.
pero se va a cerrar impidiendo el retorno de la sangre hacia abajo, ¿sí? Ahora, pero por sí solas las venas no podrían cumplir con la función de hacer que la sangre retorne. ¿Qué necesitamos aquí? La función de los músculos que están alrededor. Cuando nuestros músculos están en actividad, se contraen y se relajan. Cada vez que se contraen, también contraen a estos vasos e impulsan la sangre hacia arriba. Entonces, a eso conocemos como bomba venosa o bomba muscular, ¿sí? Que ayuda al retorno de la sangre. Ahora, por eso es que al final la presión a nivel de los pies de los adultos no va a subir más de 20 milímetros de mercurio, ¿sí? No va a ser mayor, no va a ser esta de 90, pero cuando estamos estáticos, fíjense, sin hacer ninguna actividad y de pie, notan que hay una presión que se empieza a acumular en las pantorrillas, en los pies. Es esa presión que ¿no? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Caminar o mover un poquito los músculos, contraer los músculos de la pantorrilla y con eso es suficiente, ¿no? Ya la sangre empieza a fluir hacia arriba. Y la función del reservorio de la sangre o de las venas. Las venas son el reservorio más importante de sangre que tenemos, ¿no? Nos sirven, ya les decía hace un momento, para hemorragias, para situaciones en las que perdemos sangre, podemos perder hasta 1 litro, un poco más, hasta el 25% de toda la sangre se puede perder, de los 5 litros que tenemos, sin que nuestro organismo corra riesgo de morir por hipovolemia, ¿no? A partir de ahí, sí, ya entramos en hipovolemia. Y entonces hay alteraciones del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, todo la persona ya puede morir. Pero si perdemos solo ese 25% y nada más, no hay riesgo de que nuestro sistema cardiocirculatorio claudique. Entonces, tenemos una gran capacidad de reponer la sangre que perdemos gracias a la reserva que hay en las venas. Y otros lugares de reservorios también tenemos el vaso, el hígado, las venas abdominales, los plexos venosos, hasta el propio corazón es un reservorio, ¿no? ¿Dónde está la reserva de sangre en el corazón? Ventrículo. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué se llama ese volumen? El volumen telesistólico es un volumen de reserva. Los pulmones también vamos a ver que cuando se contraen, con una estimulación simpática, mueren también y envían sangre hacia la circulación. Vasos abdominales también. Bien, hasta aquí entonces hoy.